Y vamos a pasar la lista. Entonces, Bernardino Fuentes, Presente. Camila Kirlan, Presente. Felipe Tapia, Presente. Miriam Estivil, Presente. Carmen Elwin, Carlos Becerra, Pablo Vial, Juan Francisco Cabello, Gloria Ramírez, Elizabeth Cabello, tampoco. Jimena Barros, tampoco. 4, 5. Solo hay 5 asistentes, por lo tanto no hay quórum. No podemos tomar decisiones hoy día. Ya solo podemos escuchar la presentación de Daniela, pero no se puede tomar ninguna decisión hoy día. Si hubiese algo que debiéramos discutir, queda para la próxima sesión. ¿Ya? ¿Y si Perfecto. se suma durante la reunión el quórum? Sí, si se suma alguien más, tenemos quórum. Perfecto, gracias. Dani, ya te di el host. Yo voy a tomar acta de esta reunión y se las vamos a enviar como todas las otras sesiones. Ya, perfecto. Hola, muy buenos días a todos. Voy a... ¿me cuentan si se ve bien? Sí, Sí, Dani. se ve perfecto. Ya, genial. Bueno, un poco para... no me acuerdo si... para ser sincera, creo que quedamos en esta diapositiva. Ya no tengo Sí. recuerdo exacto. Yo creo que quedamos aquí, no nos movimos más. Y bueno, esta era una forma gráfica, ¿no es cierto?, de mostrarles la proyección de ingresos y gastos esperados para el Fondo de Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo. Y como habíamos quedado, ¿no es cierto?, hay un descenso importante en los ingresos esperados que se provoca porque con los gastos uno va consumiendo los saldos acumulados en años previos, donde se ejecutó menos o hubo en sí mismo menor gasto. Y por lo tanto, lo que se obtiene es que en el mediano plazo, que para nosotros es una proyección, ¿no es cierto?, la entendemos a 10 años, en los últimos años de la proyección, que tenemos hasta la fecha, ¿no es cierto?, hasta el 2032, si esto uno lo actualiza, la Dirección de Presupuesto tendrá que presentar entonces hasta el 2033 o sucesivamente hacia el futuro. En los últimos años se ve que los gastos superan los ingresos esperados. Ahora, los ingresos esperados van a corresponder al aporte fiscal que está comprometido, ¿ya? Y a las rentabilidades esperadas de los saldos, pero como se consumen estos saldos previos, es que se da esta diferencia entre los gastos y los ingresos. Y los gastos, como pueden ver en la gráfica, van creciendo en el tiempo, y eso tiene diversos motivos, ¿no es cierto? Por una parte hay un crecimiento natural de los precios de los tratamientos, natural en el sentido de que se van corrigiendo por IPC, y por otra parte tenemos coberturas que son... tenemos todo un mix de pacientes o beneficiarios en verdad. Hay un mix que está por mucho, mucho tiempo, o que los consumos esperados son mayores, hay un ingreso importante de pacientes en el tiempo. Entonces, como les indico, hay un pool de explicaciones asociadas a este mayor gasto en el tiempo, a un crecimiento. Ahora, si se ve, también hay un crecimiento, aun cuando uno no haga nada, o diga, no sabes que los consumos
por pacientes solos del protocolo y no hay ninguna variación en ese sentido, siempre va a haber un crecimiento natural por temas de la población, porque las proyecciones están, reflejan un fenómeno de prevalencia e incidencia, y por lo tanto eso, con el solo hecho de que la población vaya creciendo, esto va a ir creciendo, como por naturalidad. En la siguiente diapositiva yo les quería mostrar los ingresos que se han ganado producto, porque quería recordarles que acá estamos en un sistema de financiamiento diferente a lo que es el presupuesto o financiamiento de las prestaciones en salud en general en la red pública, ¿ya? Entonces, acá hay un fondo que tiene sus recursos como, por decir de una manera, como protegidos del resto, y sigue lógicas también distintas. Y en términos de los ingresos por rentabilidad, como se puede ver al principio, como había muchos saldos, mayores ingresos que gastos, por construcción, ¿no es cierto? Hay también una mayor rentabilidad, ganancias por rentabilidad de estos fondos en el mercado de capitales. Pero en la medida que los saldos van a ir disminuyendo, estas rentabilidades esperadas, como en valor total, ¿no es cierto?, también van a ir cayendo. Y hay un fenómeno no menor, que todas las tasas a futuro, dado efecto pandemia, ¿no es cierto?, desde el año pasado, todas las tasas a futuro son cercanas a 0, algo de rentabilidad, ¿ya? Porque obviamente el mercado de capitales no está rentando lo que era hace 2 años atrás. Pero de todas maneras, como les quería mostrar, aunque no diga, esto no, en términos de los fondos del Estado, esto es uno pequeño, pero de todas maneras sirve. Si se fijan, tener en 2018, 2019, ganancias en rentabilidad por 5.000 millones de pesos, 6.000 millones de pesos, no es inocuo para fines del financiamiento de las prestaciones. Nos da una posibilidad, ¿no es cierto?, de financiar. Hay patologías, hay patologías o tratamientos en particular que cuestan en valor esperado 3.000 millones de pesos, para que lo tengan como en matching. O sea, estas ganancias me están permitiendo quizás financiar un tratamiento en sí. Y bueno, acá un poco también para que puedan ver cómo es el gasto esperado. Nosotros lo presentamos en este gráfico por... Daniela, ¿sí? La Andrea Martones. Hola. Una pregunta. Hola. Una pregunta. Según el subtítulo 3001, es el que ustedes tienen abierto para la adquisición de activos financieros, ¿cierto? En los fondos de inversión. Que consiste en depósitos a plazo, pacto de retrocompra, cuotas de fondos mutuos, bonos o pagarés, letras hipotecarias y otros. ¿En cuál de estas asignaciones se está gastando? ¿Se está invirtiendo? Me pillaste. O sea, es el más seguro, creo que es en depósitos a plazo. Para ser sincera, tendría que revisar quizás el mismo informe trimestral. Disculpen mi ignorancia, pero yo no soy la que administra la rentabilidad del fondo, lo ve otro equipo, ¿ya? Pero quizás podríamos salir de la duda buscando. Voy a ser súper sincera, está publicado. Es que sale el 3001 nomás, pero no dice efectivamente en cuál de las asignaciones del ítem 01 está. Entonces, mira, en el reporte tengo que una alta probabilidad de que esté en el informe trimestral que publica la DIPRES. Lo tengo en la mano y solo sale hasta el ítem 01, no dice la asignación. 3001 dice. Preguntémosle al administrador entonces. Sí, no tengo ningún problema, derivo la consulta porque eso no... para las proyecciones nosotros ocupamos las tasas swap, entonces siempre me dicen, no, es lo más seguro y lo más líquido, pero no tengo en recuerdo de cuál es el instrumento concreto, ¿ya? Pero se consulta y se les hace llegar la respuesta, ¿les parece? Gracias. Sí, claro. Bien. Entonces, bueno, acá lo que les quería mostrar es la proyección, ¿no es cierto?
del gasto esperado no está por patología, pero por supuesto se abre también por patología, no hay está construido, ¿no es cierto?, por tratamiento. Entonces esto es solamente una forma de presentarlo por fines expositivos. En cómo se proyecta este gasto esperado, que si se fijan para el 2032 va a estar en cerca de 220.000 millones de pesos. Y lo que tiene por intención es mostrarles qué conjunto de tratamientos son los que se llevan los recursos del fondo y son los del decreto 1. ¿Ya? En gran parte, si mal no recuerdo, un 70% aproximadamente, lo consume, lo usa las patologías del decreto 1, que son las que tienen mayor número de pacientes, son las que tienen también unos costos por paciente más altos, son como tan esclerosis, ¿no es cierto?, artritis, cáncer, varias patologías en las cuales los pacientes están casi para siempre, por decir de una manera, haciendo uso de los tratamientos, ¿ya? Son crónicos. Son crónicos. Entonces, Que y además, por Daniela, ejemplo, perdón, ahí hay yo creo que tengo una duda, porque además el primer decreto respecto del cual no se hizo evaluación científica de la evidencia, digamos, ni elaboración de recomendación priorizada, pero se hizo en ese momento la parte presupuestaria que correspondía al proceso de evaluación, porque eso me cuesta entenderlo, porque finalmente toda la data que se usa para la parte de costos también viene de los análisis de impacto presupuestario de MinSal. Entonces, ¿cómo entonces se planteó inicialmente esa parte si es que no se hizo evaluación científica de la evidencia? En la evaluación científica de evidencia se transformó en algo formal, ¿no es cierto?, porque la ley lo indica, no es que no se haya efectuado y no es que no lo hagamos, con o sin lo que dice la ley, ¿ya? Entonces quizás te puedo contar nuestra experiencia cuando armamos el decreto 1, que yo también fui parte, ¿no es cierto? El sistema de trabajo, en verdad, del decreto 1 a estos decretos, en términos de DIPRES, MinSal, para fines de licitación, no ha cambiado en nada. Se hace una mesa de trabajo en donde el equipo de MinSal es el que nos proporciona toda la información y tenemos discusiones de debate sobre cómo hacer las estimaciones. Y por lo tanto, ese mismo ejercicio, con menos tiempo, eso sí, hay que reconocerlo, con menos tiempo para el decreto 1, porque entre que se publicó la ley y había que sacar el decreto, fue todo bastante rápido, se hizo este proceso de estimación, no tan sofisticado o tan específico como lo hacemos hoy en día, donde tenemos por ley, ¿no es cierto?, más tiempo para hacerlo, para prepararnos. Acá cuando salió el decreto 1, creo que fue de forma casi, tuvimos muy poco tiempo también para armarlo, pero si te fijas, para el decreto 1 existe un informe de sustentabilidad, que por supuesto ha ido mejorando en el tiempo, pero se hizo. Entonces está costeado bajo una lógica de prevalencia, de incidencia, de costo por paciente, de consumo, o sea, los mismos como conceptos que les había mostrado la vez anterior. Fue realizado, claro, con menos quizás consultas de expertos, cosas así, más con la información que teníamos en su momento. Daniela, sí, primero, agradecerte todo este tiempo, ¿cierto? Es súper importante para nosotros tener esta información y que por medio de la grabación llegue a todos los pacientes. Yo entiendo que tu diálogo es un poco, estás intentando explicarnos a gente que no está muy involucrado en el tema, ¿cierto? Directamente desde el análisis financiero, cómo funciona. Pero en nuestra realidad, el anecdotario que nosotros desarrollamos como organizaciones sociales, ¿cierto? No suena difícil entender por qué tú nos dices que en el análisis siempre hay un aumento de precio de los medicamentos, cuando nosotros en la evidencia que tenemos en el proceso, siempre hay una baja del precio. O sea, jamás hemos visto que de un año a otro el precio suba. Lo que normalmente vemos es que va bajando y en algunos casos baja el 50, 60, 70% del precio una vez que entran las compras del Estado. Entonces, a mí me hace mucho ruido, y desde mi ignorancia te pido que me explique, Daniela, ¿cierto? Cómo en el análisis se plantea que tenemos que subir el precio
para hacer el análisis, si toda la evidencia nos lleva para el otro lado, que el precio en general va a bajar una vez que empiece a comerciar con el Estado. Acá los precios ya tienen una baja, o sea, no son los precios de mercado lo que uno ocupa en la estimación, ¿ya? Son los precios que uno observa ya sea por la oferta que genera la industria, ¿no es cierto?, el momento de ingresar, por lo tanto ya es un más bajo de lo que uno observa como de compras públicas generales, etcétera. Por lo tanto ya viene más bajo. Sí. La otra pregunta es ¿por qué crece? Es un crecimiento nominal, no real, porque la corrección es por IPC. Y yo lo que les muestro en cada una de estas figuras son precios de cada año. Entonces quizás ahí está, por eso uno dice, esto crece porque en el fondo estoy haciéndolo crecer con los precios de la economía para mantener el valor adquisitivo del dinero, pero no está significando que se esté asumiendo algún supuesto de que por ese motivo hay un aumento de los precios como reales, verdaderos del medicamento. No sé si me expliqué mejor. Sí, perfecto. Entonces, o sea, me estás diciendo que en realidad hay un ajuste de IPC anual hay un al valor ajuste de los por IPC, medicamentos. pero no es un crecimiento del precio porque nosotros estemos simulando algún comportamiento del mercado. Tal como tú se llama. Pero sobre tu mismo punto, perdón Daniela, para yo entender y que la gente lo entienda, lo que estamos diciendo es que estamos subiendo el precio del IPC, pero tampoco estamos determinando las bajas que va a tener en el tiempo el medicamento. O sea, estamos manteniendo el precio inicial bajo de mercado y, por ejemplo, si un inhibidor de tirosinquinasa me costaba 1 millón al principio, al final de los 10 años me sigue costando 1 millón, aunque baje a 300.000 pesos. O sea, si baja, porque acuérdate que esto estamos hoy día 2021 y estamos proyectando el futuro. No Sí. sabemos cómo se va a comportar el mercado. Ahora, como yo les mencionaba, obviamente hay aspectos por mejorar en todo lo que es el modelamiento, y uno de ellos es hacer un análisis de la industria y del mercado de los tratamientos en sí, para ver cómo afecta la competencia, ¿no es cierto?, el futuro ingreso, cuándo se terminan las patentes, por ejemplo, todos esos fenómenos que yo creo que sí debiesen ser modelados. Pero, ¿ya? Daniela, ¿no la ley dice que tienen que hacerlo? O sea, tienen que negociar con la empresa, en la negociación de la patente, o sea, antes Eso de es en hacer el el análisis, ingreso. tienen... Eso es en el ingreso, pero pues digo, ese es cuando la industria que ingresa a Ricardo Isotop genera esta oferta, ¿no es cierto?, esta propuesta, pero no significa, o sea, ese es el precio por el cual ingresa, lo cual puede Esa es la salir base. hacia abajo en el tiempo, ¿no es cierto? No debiese subir porque está todo el fenómeno también de las restricciones del precio máximo industrial, otras variables. Y por lo tanto, en el modelo lo que se hace es simplemente asumir que ese precio se mantiene en el tiempo. Ahora, como les decía, esto nosotros lo actualizamos todos los años. Y por lo tanto, si nosotros observamos una caída del precio, eso implica que esa caída también la mantengo para lo que sigue del tiempo. Entonces, claro, uno podría mejorar esto diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un estudio del mercado, de la industria y del equilibrio de los precios para que esto se considere mejor. Y yo creo que es deseable. O sea, Por es supuesto totalmente que sí. válido para el informe que tiene que hacer esta comisión. Entonces, si eso es una propuesta metodológica que a mi manera de verlo como técnica me parece con mucho sentido. Lo que pasa es que no hemos podido avanzar todavía en ello. ¿ya? Y por Lo eso que no entiendo, Daniela, perdón, yo desde la ignorancia de los pacientes, ¿cierto? Es por qué solo se negoció una vez y no se negoció a los 10 años. Si tú estás haciendo un análisis de 10 años en la venta, en la cartera, ¿cierto? Yo cuando compro un montón de manzanas y digo voy a comprar a 10 años, yo también agrego el ajuste monetario que puede realizarse en el futuro. Como administrador te lo digo, normalmente cuando hacemos un negocio a 10 años, nosotros ponemos en el reglamento que cada un año vamos a evaluar los precios y evaluar el mercado. Para mí es muy difícil entender por qué solo se evalúa en el primer estadio de la compra, ¿cierto? La negociación, y no se sigue negociando, porque pueden aparecer competidores, puede aparecer que yo sé que lo integran, ¿cierto? Medicamentos genéricos, y todos esos elementos están siendo analizados año a año y está cambiando la proyección a 10 años, partiendo del hecho que
todavía no encuentro en el Fondo Monetario Internacional el consejo de analizar a 10 años. Para mí, mi mundo son 5 años siempre. O sea, en cualquier empresa te analiza a 5 años, 10 años, imposible. Entonces, a mí me complica, y te juro te voy a dejar seguir pasando las diapositivas porque son muy importantes, pero me complica los 10 años, porque en 10 años pueden pasar muchas cosas. Y cuando tú proyectas a 10 años el 80% del consumo de la ley, que no era el espíritu de la ley, el espíritu era el 80% anual, ¿cierto? Que se gastara en el año el 80%. Y yo lo que veo en la gráfica es que se ha gastado 60%, 50%, 70% del fondo por esta proyección a 10 años, que hace que la ley no esté cumpliendo su espíritu, que se gastara el 80% del fondo en el año. Entonces, cuando yo me proyecto a 5 años, yo tengo una mejor capacidad de decidir el futuro, entender el futuro, entendiendo que nos agarró una pandemia, una crisis social, ¿cierto? Y un montón de otros factores que es imposible de analizar. Pero cuando tú le agregas 10 años al análisis, el factor de que baje un 70% solo un medicamento puede significar la mitad del fondo. No sé si me entiende, porque hay medicamentos que cuando se vuelven genéricos, el precio, la caída del precio es gigantesco. Entonces, mi pregunta técnica es, ¿por qué 10 años, no 5? ¿Y por qué no se negocia todos los años con toda la industria acerca de cuál es esta valorización? Yo sé que el decreto se tiene que hacer cada 2 o 3 años, que lo encuentro larguísimo también, periodo en base al cambio tecnológico, pero ¿por qué el sistema no va negociando todos los años y dándoles, por ejemplo, oye, si me lo das a 10 años, bájame al 40% el precio que ya está? Son negociaciones que se pueden hacer con la industria. Eso Mira, era. son varias preguntas a la vez, Sí, no, yo pero sé, está yo bien. Respecto a la pregunta de los 10 a 20 o 30 años, justamente sobre la semana pasada, o sea, durante todo este semestre estamos en un acompañamiento con el FMI en términos de la evaluación de los riesgos financieros del Estado. Y nos tendría que pedirle al FMI efectivamente el documento, pero la sugerencia que nos señala para ello la evaluación de riesgos financieros de los activos del Estado y los pasivos del Estado, ojalá fuese a 30 años, y al mínimo es a 10 años. ¿Ya? Ahora, por supuesto, el ver la foto a 10, 5 años te cambia bastante las decisiones. Si te fijas, si nosotros no le hiciéramos este esfuerzo de tratar de proyectar a 10 años, ni siquiera veríamos esta posibilidad que estamos diciendo que los recursos van a ser insuficientes en el futuro si no se hace algo al respecto ahora. Por lo tanto, te da un buen margen de tiempo para que tú generes acciones de política que te permitan revertir esto. Si no, estaríamos ciegos frente a la información y verías un cuadro en el cual todo cuadra, todo es financiable, e incluso podrías tomar la decisión equivocada, decir, ¿sabes qué? Vamos a ir incluyendo tratamientos porque hay espacio, pero es porque tú estás mirando solamente un periodo de tiempo y no todo, y después vas a ver que vas a llegar al año 2020, 2030, simplemente a enfrentarte al problema porque por primera vez lo ves. Entonces, como decía uno de los comisionados, ¿no es cierto?, la semana pasada, esta información hay que verla con esa actitud más positiva que negativa, a mi juicio y los 10 años te revelan información en la cual tú puedes tomar acciones que sabemos, por supuestamente, que no son rápidas en la gestión del Estado de hacer. Si esto involucra ya sea una acción administrativa, ténganlo por seguro que de un día para otro tampoco lo es. Entonces, es un riesgo al final de cuentas, o tiene más costos hacer análisis más cortos porque simplemente no vas a ver la realidad y no vas a poder tomar acciones a tiempo. Entonces, por eso digo, el que uno tome la decisión de 10 años, 15 años, o sea, ténganlo por seguro que para mí no me cuesta nada proyectar esto a 15 años más, manteniendo todos los supuestos. Pero el fenómeno lo voy a ver igual, porque si ya lo veo a los 10 años, nada me va a hacer cambiar de acá a 15 porque los supuestos se mantienen. Lo que tú decías de las reglas del juego, de la holgura, ¿no es cierto?, del 80%, efectivamente es año a año. Y la proyección, el criterio, no sé si ustedes pueden acceder o desde el MinSal se lo pueden mandar el oficio que envió la DIPRES a MinSal con un cuadro, el cuadro financiero de la holgura, en el cual se dice
para este decreto 5, este es el estado financiero, todos estos cuadros gráficos vienen de ese mismo recuadro con datos, ¿ya? Y en ese recuadro uno muestra para cada año el cumplimiento de esta meta o no meta del 80%. Y luego lo que sucede es que en los años futuros esa regla no se cumple. La regla del 80% de la ley fue creada para generar un espacio de holgura, tanto para el riesgo de que efectivamente uno falle en la estimación, tener un espacio, y si uno no falla, para poder tener estos saldos, ¿ya? Respecto a la otra pregunta que tú mencionabas, Felipe, de por qué la oferta no está construida para un periodo más largo y solamente para el ingreso, yo ahí no me quiero aventurar una respuesta institucional, ¿ya? Mi lectura es la siguiente: tú hoy día no tienes leyes que regulen precios, ni en los mercados en sí, ¿ya? Y Ricardo Soto tiene una cosa novedosa, por decirlo de una manera, que es esto de recibir una oferta de la industria. Hoy día no existe esa dinámica de conversación bilateral, por decirlo de una manera, entre el ministerio y la industria. Y la ley te habla de que es al momento de ingresar la patología al decreto. Quizás es un tema de que la ley no recoge esa posibilidad que estás señalando. Pero nuevamente, hoy día en Chile, nosotros no tenemos un mecanismo en el cual la industria converse con el ministerio para ingresar medicamentos. Ahí Andrea me imagino que sabe mejor que yo, porque sí, porque no, quizás se puede hacer y lo que estoy diciendo no corresponde. Ahí Andrea, ¿me puedes complementar tú? Claro, Dani. Sí, bueno, la ley Regarte Soto primero sí regula precios y establece un precio máximo industrial, que yo no he visto una evaluación de si ese precio máximo industrial se está cumpliendo o no, que incluye además una cláusula resolutoria de los contratos de Senabas en la medida que ella no se cumpla. Esa revisión de precios y esa negociación de precios, según la ley y el reglamento, debe ser reevaluada cada vez que la propia evaluación determina. Cada evaluación, de acuerdo a la tecnología que está evaluando, tiene que definir cuándo se debe hacer esa revisión nuevamente, que puede ser en un año, puede ser 2 años, puede ser 3, pueden ser 5, dependiendo de la tecnología que se evalúe, ya sea por un aspecto de eficacia, ya sea por un aspecto de precio, pero cada evaluación debe tener su plazo de revisión. Y ese plazo de revisión incluye el tema de precios y la revisión de nuevo del precio máximo industrial. Lo que ha ocurrido hasta acá es que las evaluaciones científicas de la evidencia han puesto un plazo estándar de 5 años de revisión, lo que no impide que uno lo pudiera hacer, revisar, digamos, cada vez que hay un nuevo antecedente, por ejemplo, de eficacia, de seguridad, tiene que volverse a evaluar. Y así también lo establece la ley, cada vez que hay temas de seguridad. Y lo mismo podría ocurrir con el precio. Si uno hiciera la evaluación científica de la evidencia en mayor detalle, entonces uno tendría que hacer esa distinción por periodos, dependiendo de la tecnología, y eso es lo que establece la ley y el reglamento. Lo que pasa es que se usó un mecanismo estándar de 5 años y no un mecanismo más personalizado, por decirlo de alguna manera, dependiendo de la evidencia disponible. Muchas gracias, Andrea. Claro, es que efectivamente, como dice Andrea, o sea, en la ley se establece todo esto, está en la evaluación científica, pero también tener en cuenta que esto es de las particularidades, pero a mi manera de ver, lo positivas de la ley versus el cómo funciona el resto del sistema de salud chileno. Y efectivamente las evaluaciones están... bueno, ahí hay una, no sé si es una norma o un reglamento que fija cómo se tienen que hacer las evaluaciones, el contenido, etcétera. Pero claro, al menos cada 5 años tú deberías evaluar, pero no sé si eso te obliga a volver a pedirle una oferta a la industria. Bueno, puede ser que sí, pero no lo sé. No. Es que tú puedes, cuando haces la evaluación y estableces el plazo de la revisión de la evaluación al final, que establece, al final de toda evaluación hay un plazo.
En ese plazo, para definir ese plazo, tú debes considerar todos los aspectos que están dentro de la evaluación científica, entre ellas el precio máximo industrial y la evaluación de impacto presupuestario. Por tanto, si yo cuando estoy evaluando veo que es una molécula que, por ejemplo, está sin patente, cosa que sí se pregunta al principio, dentro de los antecedentes, se supone que debe preguntar el ministerio la existencia de patente, la existencia de registro, etcétera, yo debiera ahí revisar o definir un plazo menor para volver a analizar el precio máximo industrial, por ejemplo. Eso está a la libertad, porque no se podía fijar un plazo único, porque las tecnologías son muy diferentes unas con otras, y por eso se dejó que cada una estableciera, y de hecho el decreto que aprueba las tecnologías debe consignar que debe ser revisado en las mismas fechas que establece el plazo el que establece el informe de evaluación científica de la evidencia, cosa que tampoco ocurre de esa manera, porque todas establecieron 5 años, cosa que se desfasa de la dictación de los decretos, y esa evaluación tampoco ha sido, reevaluación ha sido publicada ni se ha hecho, digamos. Perfecto. Oye, Andrea, tú me habías preguntado lo de la... Yo quería hacer un comentario igual. Sí, Esteban. Disculpa, Daniela, que te interrumpa, No, porque dale nomás. comentarles igual, de todas maneras, que la revisión de los precios máximos industriales es algo que nosotros venimos discutiendo hace más de un año en las mesas de trabajo que tenemos junto a FONASA, junto a Senabas, junto al ISP, justamente para poder estar haciendo este monitoreo. Cuando Felipe comenta en el fondo que los decretos podrían ser en periodos menores de 3 años, la experiencia nos ha dicho que eso para nosotros es súper difícil de implementar, porque al final, cuando tú haces unos decretos anuales, básicamente tú no terminas de implementar un decreto y tienes que estar implementando el otro. Lo que no te permite hacer una evaluación adecuada de los procesos, de todos los procesos, y nosotros hasta al menos desde el año 2019 hemos estado revisando todo esto de una manera que, o sea, todo, estamos revisando cada una de las cosas que se están haciendo para poder ir mejorando, optimizando, redefiniendo algunas cosas, para poder empezar a mejorar este tema. Y uno de esos procesos que se han mejorado son justamente el tema de los reajustes de los PMI en los casos necesarios, revisar nuevamente estos PMI cuando existen más de un registro sanitario para alguna de las tecnologías farmacológicas, que son las que justamente van teniendo mayor variabilidad económica cuando se inserta un nuevo registro. En el caso de los dispositivos esto es más complejo porque son tecnologías demasiado específicas. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años está siendo atractivo para los proveedores internacionales vender sus productos en Chile, lo que también ha generado competencia. Entonces vamos revisando las glosas de compra, las tecnologías que se adecúen a lo que se evaluó al momento de incorporarlo. Entonces se va haciendo este proceso de revisión. Sin embargo, igual, a pesar de que Senabas tiene las competencias para poder hacerlo, es súper complejo que ellos se sienten a negociar los precios con la industria. Porque hay todo un tema de transparencia en este camino, en el fondo, que puede verse demasiado mermado en el caso de que tú te sientes directamente a negociar un precio con alguno de los miembros de la industria, en estos productos que tienen más de un registro. ¿Me entiendes? Entonces, a eso se refiere con que nosotros estamos revisando hoy día con ETESA, con Senabas, con la Oficina de Coordinación liderando todo esto, que va para ir justamente mejorando este tema de la fijación de precios, que es en el único contexto en el que se da, porque Chile no tiene una ley con respecto a esto, como lo tienen otros países. Entonces, también para la industria es súper complejo bajar precios, y ellos nos han mencionado, es súper difícil bajar precios, porque si bajan precios en Chile, tienen que bajar en los otros países donde está también regulado. Entonces, a través de los observatorios de Senabas, de esa revisa los precios, hubo un decreto hace poco tiempo atrás con respecto a la actualización de los precios máximos industriales en tecnología, que justamente había que revisar y que incluso nos permitieron comprar mejores productos en ayudas técnicas, por ejemplo, a raíz de esta revisión. Entonces, como al final lo que les quería decir que es algo que sí se está revisando
quizás no de la forma en la que menciona Andrea en cuanto al mecanismo de evaluación tanto económica como de la evaluación de la tecnología en sí, en el fondo, porque claro, si son 5 años todavía no llegamos a eso, pero en alguna de las tecnologías, pero sí es algo que nosotros estamos trabajando. Y ahí, obviamente, el equipo de la Oficina de Coordinación puede mostrar más en detalle, a lo mejor algunas cosas si es que es necesario, pero sí es algo que se ha ido revisando. Justamente también viendo de qué forma podemos mejorar económicamente el fondo en el sentido de optimizar el gasto. Eso quería comentar. Un momento, Gracias. Camila, llegó la doctora Ramírez, así que tenemos quórum. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos todos, o que nos ha quedado claro después de estas 3 o estas últimas sesiones, es que se han hecho los esfuerzos metodológicos para seguir mejorando el proceso. Eso yo creo que, por lo menos de mi parte, y creo que hablo por los representantes de la sociedad civil, eso queda de manifiesto, ¿cierto? Que han habido esfuerzos para representar lo más fielmente posible los costos esperados, los beneficios esperados, ir corrigiendo en el tiempo, ¿sí? Lo que sí, y qué bueno que Esteban puso el tema de la transparencia sobre la mesa, es que en esa misma línea yo lo que ignoro al día de hoy es si de estas mejoras que se han ido haciendo a los métodos, ¿cierto? Están reportadas en alguna parte, cómo se han ido actualizando los supuestos, por ejemplo, y la evaluación de esos supuestos, porque es distinto que tú me digas, mira, en realidad el supuesto lo cambié, voy a hacer un comentario súper técnico, pero es distinto que tú me digas, mira, ¿sabes qué? Yo cambié la forma de analizar la sobrevida global en el tiempo. A que yo te diga, mira, ¿sabes qué? En realidad voy a trabajar con las curvas de sobrevida en lugar que con estimadores puntuales porque me da estimaciones más acertadas, ¿sí? La segunda vía nos da muchas más luces de que vamos en la dirección correcta. Nosotros, por supuesto, entendemos que hay mucha capacidad técnica en el Ministerio y en Hacienda, ¿cierto? Pero creo que tengo la impresión de que el ánimo de transparencia que tenía la ley en la evaluación científica de la evidencia, en la elaboración de la recomendación priorizada, apuntaba a que se transparentaran todos esos elementos. ¿Por qué lo planteo así? Porque hoy día estamos, en el fondo lo que yo entiendo que nos está pasando, es que estamos siendo llevados a tomar una decisión de no incorporar nuevas tecnologías, porque la estimación de recursos a 10 años que está bien, si nos vamos a quedar sin plata, me queda claro que nos vamos a quedar sin plata si las cosas siguen así. Pero lo que dice Felipe es muy cierto. En 10 años pueden pasar muchas cosas. De hecho, en 10 años puede ser que ni siquiera nos interese como este inhibidor, como este TKI, que nos interese otro. ¿Te fijáis? Que un producto pierda patente respecto de otro. Entonces, muchas cosas pueden pasar en 10 años. Y resulta que hoy día estamos tomando una decisión de no incorporar nuevas tecnologías por este análisis que está sujeto a un alto grado de incertidumbre. Entonces, porque una estimación a 10 años, muchas cosas, yo entiendo que las estimaciones pueden estar bien hechas, pero son 10 años, ¿cierto? Muchas cosas pueden pasar en 10 años, ¿sí? Y entiendo el fundamento igual y todo, pero en el fondo, no sé, tengo 2 preguntas, o sea, quería comentar esto, y tengo 2 preguntas, ¿sí? Primero, ¿están transparentada la evaluación de los supuestos que se han hecho para estas estimaciones? ¿Y cuáles son los ajustes que se han hecho? Y segundo, si en el fondo la decisión de no incorporar nuevas tecnologías se da producto de estos ajustes en el modelamiento a 10 años, por ejemplo, ¿cierto? Porque si es sí, es que es una decisión difícil, y es difícil de entender, y es difícil de aceptar, porque es una estimación al final, que yo entiendo que es la forma de tomar decisiones, pero no se presentó necesariamente así a priori. Entonces, esas son mis dudas. Quizá espérate, déjame decirte. No, estaba viendo si tenía el micrófono prendido, perdón. Respecto a lo de la transparencia y publicación de los métodos,
El único instrumento en lo cual nosotros ponemos por escrito la metodología o el detalle de la misma es en el informe de sustentabilidad que acompaña el decreto. No tengo, al menos yo no elaboro ningún informe intermedio de metodología. Pero al final de cuentas, claro, se está cumpliendo la ley, en el fondo, con el informe, ¿ya? En donde incluso la ley misma, mira, la ley misma no dice nada de lo que tiene que contener el informe. No existe reglamento para la construcción del informe, ¿ya? Y por lo tanto, lo que contiene el informe es de autoría de los técnicos que elaboran dicho informe y lo que estiman pertinente expresar, que al final de cuentas se trata de explicar todo, ¿ya? Cómo se simulan los ingresos, cómo se simulan los gastos, pero no tiene ese detalle, o sea, si te fijas, el informe debe tener, no me acuerdo, debe tener unas 30 hojas en total, que es una súper síntesis en verdad de todo lo que hay detrás de las estimaciones, o sea, en ningún caso se revela cada supuesto en particular. No es que no existan los supuestos, es que no está presentado de esa forma. Entonces, si tú dices, bueno, dentro de las cosas que uno podría mejorar tanto el informe, podrían mejorarse muchas cosas, como tú señalas, no, frente a eso, yo no le veo ningún perjuicio, al contrario. Simplemente el informe es lo que hoy día existe como instrumento para dar cuenta de la metodología. Y respecto a lo otro que señalas tú de la toma de decisiones a la fecha, hasta la fecha, hoy día, de decreto quinto, no se ha tomado ninguna decisión de nada. Ya solamente está en evidencia los datos. De ahí a la decisión hay un gran trecho, lo cual yo no tengo respuesta hasta eso. Solamente acá nosotros proveemos los antecedentes que nos indican, como hemos tratado de señalar en varios, esto no es como no existe nada, no hay nada por hacer. No, vean esto es lo que se proyecta, como tú señalas, son estimaciones, por lo tanto hay intervalo de confianza de las mismas, en los cuales puedo estar sobreestimando, subestimando los gastos, a su vez. ¿Ya? Entonces acá uno está siendo precavido frente al riesgo financiero, ¿ya? En el sentido de alerta, con las estimaciones tal cual como hoy día se están construyendo, tengo esta situación en el futuro. Entonces hay que ver, más allá de cuestionarse si el supuesto está errando para arriba o para abajo, hay que ver cómo yo puedo mejorar eso a la vez, para no caer en ese problema en 5 años más. Entonces, más que nada, es información muy útil, tanto para la ciudadanía como para las autoridades o como para todos, para efectuar decisiones y para pedir cosas. Esa es mi manera de verlo. Por eso digo, soy más positiva frente a las estimaciones que una visión más negativa. Yo creo que esto te da la instancia de que tú hoy día hagas algo. Y acá al tiro, Andrea, en la cobertura estimada les quería presentar qué es lo que uno ve como beneficiarios también, y es un reflejo de los gastos, donde en el decreto los pacientes asociados a las patologías del decreto 1 son los que tienen, son los más representativos de nuestro pool, son muy menos pacientes. El decreto 4, las patologías del decreto 4 también tienen un grupo importante de pacientes, pero sobre todo son los del decreto 1. ¿Ya? Un poco para que conocieran dónde están los consumos, ¿ya? O quiénes son los mayores beneficiarios, entre otros. Quería terminar antes de que sigan con las preguntas. Igual lo hemos conversado, esto ha sido más que una exposición, como una conversación, ¿no es cierto? De cuáles hay fortalezas y desafíos, como ustedes señalan. Yo creo que hay que aprender de que esto ha sido novedoso, se ha puesto en práctica lo que es la evidencia, práctica visible para la toma de decisiones. Se han construido procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, procesos establecidos como tales, ya, con equipos asociados, se han generado capacidades humanas, hay un mayor volumen de información. Yo sé que suena mal la palabra volumen, pero no es menor para la
desarrollo de la política pública en salud se han generado antecedentes, fundamentos, y se ha institucionalizado una forma de pensar la cobertura sanitaria, que es priorizando, basado en evidencia, teniendo a la vista no solamente los antecedentes clínicos, sino también los impactos presupuestarios, los impactos financieros, los compromisos futuros, y por lo tanto tiene varias lecciones y enseñanzas que son útiles tanto para perfeccionar el propio sistema como para tomar lecciones para el sistema en general. Y bueno, desafíos, como ustedes señalan, dada la situación que se proyecta financiera, hay que tomar acciones, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, dentro de lo que está dentro del marco de la ley, sin modificar la ley, ¿qué se podría hacer? Recuerden que existe la posibilidad de que el fondo se nutra con donaciones y aportes internacionales, los cuales no han existido en 5 años de la ley. No hay ningún registro de aportes. Por lo tanto, ahí hay un camino, una acción que se podría incentivar, motivar, la cual no ha sido explotada. Y lo que hemos conversado altamente, ¿no es cierto?, el tema de las políticas de precios, el rol que se tiene de esta relación, ¿no es cierto?, con la industria, impulsar la compra internacional. Hay varios aspectos que se pueden mejorar dentro del marco mismo de la ley existente, ¿ya? Y por supuesto, lo que hablábamos, siempre es posible mejorar la metodología. Ahí miren, si me veían leer el pensamiento, perfeccionar el estudio de la industria y de los precios, ¿ya? Porque uno sabe que es un supuesto demasiado estable, y que no me está reflejando correctamente el futuro, no está reflejando bien el futuro, pero en el fondo porque faltan estudios que me permitan entender la industria particular y es por tratamiento, y esos son análisis que no se hacen y no están, hay que construirlos, ¿ya? Y no es porque uno no quiera, es porque todavía no estamos con las capacidades para efectuarlo, pero sí que se pueden hacer, ¿ya? Y eso, simplemente recordarles que la ley es distinta a lo que es habitual en términos de la ley de presupuesto, de cómo se financian las prestaciones, que tiene su mecánica, y para bien para mal ha generado beneficios. Hay población cubierta con tratamientos que antes no podían cubrirse, ha generado un cambio de cómo ver la política pública en términos de que hay que priorizar, a qué, cómo, cuándo, y ha desarrollado capacidades dentro de las instituciones y también por fuera, ¿no es cierto? O sea, el que ustedes estén acá consultando todo esto es muy valioso para el desarrollo de la política pública. Y eso es lo que les quería terminar de exponer. Ahora sí le doy el paso a Andrea, que tenía la mano levantada. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una consulta justamente de la lámina del tema de las proyecciones, de quién se lleva el mayor gasto entre el primer y cuarto decreto, por ejemplo, que ahí yo tenía la duda porque cuando entra el cuarto decreto, entran nuevos tratamientos de artritis reumatoide, que su finalidad era generar ahorro, ¿cierto? Respecto de esta patología en particular, porque entraban nuevas moléculas que hacían competir y generaban baja en los precios, y de hecho los precios más baratos venían en el cuarto decreto. Entonces mi pregunta ahí, porque lo veo como muy lineal todavía, disculpa Dani, no prendo la cámara pero tengo mala señal de internet. Entonces sigo viendo eso muy lineal y no sé cómo se habrá hecho esa evaluación, si hay una evaluación sobre si impacto presupuestario fue o no, se dieron los supuestos, y justamente de lo que tú hablabas de los acuerdos de riesgo compartido, que hasta en la última evaluación que hizo el ministerio han implicado más de un 17% de un precio menor al precio de referencia internacional, justamente porque se presentan acuerdos de riesgo compartido. Sin embargo, de todas las propuestas, Senabas ha podido implementar solo 2 al principio. Y de ahí para adelante no hay ningún acuerdo de riesgo compartido implementado, a pesar de que ellos fueron considerados como el precio máximo industrial en las evaluaciones. Entonces ahí hay una brecha, y por eso yo preguntaba acerca del seguimiento del precio máximo industrial, que es el precio máximo de compra de Senabas,
versus lo que efectivamente está comprando. Sé que hay dificultades, sobre todo en determinar el precio máximo industrial de todo de los dispositivos médicos, en donde hay mucha dificultad, y entiendo eso, pero si hay una evaluación de eso. Y lo tercero era preguntarte, porque yo entiendo la finalidad de una evaluación de riesgo financiero, y en eso concuerdo. Cuando uno tiene que hacer una evaluación de riesgo financiero en largo plazo, es súper necesario para que las autoridades vayan adoptando medidas de sustentabilidad financiera de un Estado. Sin embargo, cuando uno habla de la sustentabilidad financiera de un fondo, como es en este caso, la perspectiva a largo plazo, si uno lo hiciera a 50 años, tal vez hubiésemos quedado en el primer decreto nomás, ¿no? Porque tarde o temprano es evidente que las platas se van a agotar, y depende de cuán largo uno lo haga, es cuántas patologías uno puede ingresar. Entonces, yo creo que son dos dimensiones, una que es muy necesaria desde el punto de vista de la alerta a la autoridad de cómo mejorar una ley y el financiamiento, por ejemplo, y que en eso sirve muchísimo. Yo estoy de acuerdo en esa perspectiva de 10 años, que uno puede mejorar todos los aspectos que has conversado y que concuerdo, pero otra distinta es mirar respecto de cómo seguir incorporando patologías, y que efectivamente con la advertencia que tiene que conllevar que en un futuro, en el mediano plazo, ¿cierto? Porque pensar a 7 años, estamos hablando de un mediano plazo, no un corto plazo. En un mediano plazo tiene que mejorarse el mecanismo de financiamiento, más aún en la perspectiva de que el mismo gobierno ha presentado un plan de salud universal, donde pretenden juntarse todas las coberturas. Por lo tanto hay que mirar con cierta relatividad este asunto de los 7 años, en donde se espera, y yo creo que hay un acuerdo bien transversal, y ha sido la política de este gobierno, el llegar a un plan de salud universal, en donde muy probablemente se van a resolver este tipo de problemas. Entonces, ahí, ¿cómo lo miras tú? Porque yo creo que son dos instrumentos distintos, ¿sí? La sustentabilidad del fondo versus una evaluación de riesgo financiero para el Estado. Mira, respecto a la primera pregunta de lo de artritis, en el modelo están contemplados en el decreto 1. ¿Por qué? Porque son la misma, o sea, no es la misma población, ¿ya? Pero me refiero en la población target. Entonces, en el término de cómo está construido el modelo, todo lo que era cambio de tecnología en artritis reumatoide está asociado a lo del decreto 1, porque en verdad es como, no sé si estoy bien la palabra, pero es como un mejoramiento de la canasta disponible. Y respecto a si es una mejora en términos de baja de precio o no, todos los pacientes que hoy día están con algún tipo de tratamiento, o sea, los nuevos pueden ser que accedan a este nuevo tratamiento que se incluyó, pero los que ya estaban con otro, están con ese, a no ser que fallen, o a no ser que cambien a otro dispositivo. Entonces, esa rebaja es solamente como más visible, por decirlo así, para los nuevos que ingresan. Y nosotros ya tenemos una cobertura de 5 años de artritis reumatoide, por lo tanto hay no sé cuántos eran en términos de pacientes, pero muchos, ahí se me olvidan los números. Entonces ellos tienen menos probabilidad de que se efectúe un cambio que me implique una rebajada de los costos, ¿ya? Pero sí para los nuevos. Si quieres como un zoom, tendría que volver a ver la planilla, para serte sincera, porque no me acuerdo. Sí, no, era solo porque tu evolución era lineal, y en el fondo, si esos supuestos se dieran, digamos, tendrías una línea hacia el alza, y luego debería venir como una especie de meseta y luego una baja, pero no una alza sostenida, ¿sí? Considerando el tema de los pacientes nuevos y la entrada de nuevas moléculas. En cambio, Andrea, lo que ahí enseñaba tenemos era Sí, es lineal. que ahí hay algo, lo que dice la Dani, es que existe la norma 170 que no permite el switcheo entre moléculas. Entonces lo que dice Daniela es que, por ejemplo, los que ingresaron o los que venían con, no sé, una marca en específico de un biológico, tenemos que comprar o tenemos que abastecer de esa misma marca. Entonces, como al principio ingresó este gran número de pacientes de artritis reumatoide, después solo los nuevos van entrando con las moléculas que van comprándose en Avast por mejor precio. Y llega un momento en que tenemos que comprar tantas moléculas como marcas disponibles estén usando los pacientes. Entonces eso puede hacer que no se reflejen estas bajas que hipotéticamente deberían de darse.
porque también hemos tenido un ingreso de pacientes que tampoco se esperaba en artritis reumatoide, por ejemplo. Es una de las patologías que tiene un tremendo ingreso de pacientes junto con diabetes 1, por ejemplo. No, sí, de Claro. acuerdo con eso, Tamara, yo conozco la 170 y entiendo que no hay switch en los biotecnológicos de artritis, pero dada la incidencia justamente de pacientes y la entrada de las nuevas moléculas a menor precio, en el largo plazo, como lo tiene Daniela, a 10 años, entonces lo que uno debiera ver es que dada el menor precio de las nuevas moléculas, los nuevos, ¿cierto?, van a ir en un principio sumándose con el precio más alto, después por la incidencia de la artritis, deberían ir sumándose a los precios, a las nuevas moléculas más baratas, y entonces a eso es lo que yo me refería, que tendría que la curva ser más bien al principio al alza, meseta, y tal vez un leve descenso, considerando el 170, que estoy de acuerdo que no hay switcheo en eso, pero sí el ingreso de nuevos pacientes, y por el volumen que tienen los nuevos pacientes en artritis, era esa como la curva que yo esperaba, por eso era más bien la pregunta de No, cómo es era. que entiendo la pregunta, pero como en el gráfico, fíjate que son a precios de cada año, ¿ya? No está a precios reales. Entonces, ahí, para que lo tengas en cuenta, entonces hay un crecimiento natural del gasto y por eso no se va a no ser que desaparezca población, no tendría cómo tener esa caída, ¿ya? Por una cosa de cómo está construido el gráfico y para fines tiene una finalidad financiera, para ver los flujos, ¿ya? Y respecto si yo le descuento esta parte del precio, lo dejara en precios reales al año base, la población siempre es creciente, por una parte, entonces, pero el valor esperado también del costo, estas nuevas moléculas o tratamientos más económicos, no son mayormente usados. También hay un tema de uso efectivo de las tecnologías más económicas versus las otras. Hay preferencias por unas versus otras, por lo tanto, las estimaciones lo que mantienen, hay un mix entre lo que se nos dice que es lo que debiese ser teóricamente versus lo que vemos con los datos en términos de dónde están los pacientes consumiendo, ¿ya? Entonces, ahí uno nota efectivamente que hay un tema de que, aun cuando existe una alternativa que uno dice es lo mismo, yo no soy doctora, pero la práctica es que a juicio de los clínicos no es lo mismo, ¿ya? Entonces, hay menos uso también de estas nuevas, ya sea por motivos los que sean justificados, me imagino yo, de que no son de consumo mayoritario, por lo tanto no es tan esperable esta rebaja. Y respecto a lo otro, Andrea, de cómo tomar esta información financiera, yo ahí, bueno, obviamente desde la perspectiva financiera de Hacienda uno tiene que velar, uno tiene que visualizar los riesgos y hacer algo con ellos, ¿ya? No solamente verlos, ¿ya? Y si eso tiene que estar vinculado con la toma de decisión, desde la perspectiva financiera, debiese estar vinculado, porque en el fondo, si yo estoy viendo esto y yo, a la vez, como entidades, autoridades, ministerio, no hago nada al respecto, lo único que le estoy generando es un problema de financiero, no voy a hablar de continuidad de los tratamientos, porque todos creo que sabemos acá que la continuidad del tratamiento siempre va a estar garantizado, independiente de cómo lleguen los recursos, pero va a estar. El problema lo va a tener no el gobierno que está viendo este dato, sino incluso 2 futuros más. Entonces, en ese sentido hay que ser muy responsable también con la toma de decisiones, y por eso es muy importante tener toda la evidencia disponible. Mi pregunta es como, ¿deberíamos tener análisis separados para toma de decisiones? A mi juicio no, porque desde la autoridad, desde el Ministerio de Hacienda, hay que considerar los riesgos financieros para la toma de decisiones. No sé si se me olvidó algo más, ¿ya? Perdón.
unas Sí. preguntitas ya al cierre, ya, porque sabemos que tienes poco tiempo, Daniela. Primero, gracias. Yo quiero decir que la sociedad civil no somos un elemento de conflicto, sino un elemento de apoyo. Hemos trabajado harto, hemos leído todos los informes. Por eso te decía que hemos leído al Fondo Monetario Internacional, no hemos encontrado nada. La doctora Ramírez nos ha apoyado mucho con material, nos ha mandado bastante material. Me gustaría que después dijera en voz alta lo que está diciendo en el chat, porque es súper importante. Y quiero decirte que cuando se creó la ley Regarte Soto, salvamos muchas vidas. Y cuando ustedes cuentan números, yo estoy contando personas que nos han muerto gracias a la ley. Y eso también es súper importante indicarlo, decirlo, que quede claro para la población, que nosotros hemos salvado vidas desde las marchas que tuvimos en la calle y que nos plantamos, desde la protesta de los sostenes hasta que llegamos a la marcha con Ricardo y después con Cecilia. Entonces, yo creo que es súper importante también decir que nos falta. Nosotros cuando establecimos la ley y pedimos la ley, dijimos, los economistas en salud, no nosotros, ¿cierto? Que llamamos, nos dijeron que el fondo necesario era de 300.000 millones. Lo único que yo veo, o sea, los 300.000 millones, cada vez que yo veo un informe de esto, veo que cuadra perfectamente con el cuadradito que nosotros hicimos antes de la ley, cuando propusimos la ley. Lo otro que es importante es entender que cuando nosotros decimos que nos faltan personas para ingresar a la ley y que hemos cumplido todo el proceso para entrar, o sea, aquí hay organizaciones que llevan esperando 4, 5 años, ¿cuánto lleva la ley? Desde el primer día de la ley vienen esperando y todos los años generan un informe humilde, chiquitito, gigante. Yo por ejemplo, presento una cáscara, porque el Colegio Médico sé que también la está presentando y ellos entregan la información científica. Pero hay organizaciones que hacen la investigación científica, se las presentan a ustedes. O sea, hemos jugado en las reglas correctas del juego. Y es una actividad política el poder responder a las necesidades de la gente. El informe de la OMS para el desarrollo sostenible y las condiciones de la OMS para el 2030, que se cambiaron después del 2020, acerca de la salud universal, no debería ser un problema para el Chile, sino una necesidad urgente a corto plazo. Entonces, cuando a mí me dicen que artritis reumatoide está totalmente cubierta, y es así, pero veo que la Jimena, todos sus pacientes se le están muriendo todos los años, a mí me preocupa que no establezcamos un parámetro ya político, y no le estoy hablando a ustedes, le estoy hablando a todos los pacientes que nos van a escuchar después cuando suban este video, de cómo vamos a solucionar el problema ahora, no en el largo plazo, no en el mediano plazo, porque es responsabilidad de los gobiernos, no de los tomadores de decisión, no de los que reclamamos en la calle, que así lo vamos a hacer, indicar cuál es la solución. Ahora sabemos que está el problema, sabemos que el problema es grave, que necesitamos una solución política, yo sé que no de ustedes, y necesitamos respuesta para esa solución política. Entonces necesitamos que nos digan que esos 300.000 millones que pedimos al principio, antes de construir la ley, porque yo estuve ahí escribiéndola, fui uno de los que hice algunos párrafos y después lo cambiaron en el Congreso, ¿cierto? Esa ley tiene que responder a las necesidades de todas las personas, de los que estamos jugando en el sistema. Todos los años estamos postulando, todos los años tenemos la esperanza de que el sistema, que ustedes, tomadores de decisión, tengan la mejor decisión para esos pacientes y confiamos en ustedes. Pero que no sea la razón financiera la razón por la cual esas personas se van a morir. Que sea una razón de peso médica. Entonces, cuando ustedes me dicen que son 10.000 y que estamos salvando vidas, fantástico, pero no podemos dejar morir a personas por una relación financiera. Y eso es bueno que los técnicos también lo tengan en cuenta, porque ustedes han salvado más de 20.000 vidas todos los años, pero más o menos quedan unas 5.000 o 10.000 que se están muriendo por falta de acceso financiero, no por decisiones técnicas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta en esta comisión, y eso es lo que deberíamos informar al final de esta reunión. Y invito a la doctora Ramírez que diga lo que dijo por chat, porque si no, no la va a escuchar nadie. Gracias. Gloria. Hola, buenos días. Mira, lo quise dejar en el chat precisamente porque yo asumo que a posteriori quedará en el acta o en la grabación. Pero la verdad es que les voy a poner un ejemplo que me voy a salir de lo sanitario, dado que para poner un ejemplo neutro.
están atrasados el Estado de Chile, porque no voy a hablar del gobierno de Chile, el Estado de Chile, el atrasado en la modernización de acuerdo a herramientas que hoy día existen, que a esta altura ya llevamos 22 años desde los primeros pasos que Chile pretendió dar para crear una instancia de evaluación de tecnología sanitaria que apoyara la toma de decisión a todo nivel. Las ETESAs no están hechas solamente para dar a conocer un conocimiento científico, son específicamente para apoyar la toma de decisiones del nivel que sea para sacar una política pública. Van todos incluidos en eso. También, obviamente, las personas que son beneficiarias de esto, los ciudadanos también están incluidos ahí y se toman en consideración. Y las aristas que tiene TESA para concluir algo son más de 5. O sea, no es solamente la evidencia científica, no es el tratamiento médico solamente, es también todas las instancias, digamos, de ética, la primera, de implementación, si que hubo errores o qué sé yo. Por ejemplo, estamos viviendo en estos momentos un proceso, por ejemplo, de la eficacia de las vacunas. Eso, hay gente detrás de aquello llevando el seguimiento para poder concluir una buena cuestión. No me cabe ni una duda, con la velocidad que se está trabajando, que en un año más vamos a estar en otra película con eso. Pero a lo que yo iba, fíjense ustedes que respecto a 5G, que nos va a afectar a todos, indistintamente si somos urbanos, rurales, en Arica, en Punta Arenas o en Santiago, fíjense que el Estado de Chile compró, o sea, hizo una licitación mediante modelo concesionado, que nos subimos a un barco que puede ser muy útil y que lamentablemente, una vez más, nosotros compramos o adquirimos buenas ideas de países desarrollados, pero andamos a pie pelado. Y esa es una cuestión que tenemos que saberla. No se puede comprar un BMW a pie pelado, ¿me entienden? Y porque al final de cuentas el BMW lo vamos a destrozar, porque no tenemos idea ni cómo se mantiene. Bueno, fíjense que las 5G las hemos adquirido, ya se cerró esta licitación. Ustedes han visto en el diario que pelea la Movistar con WOM, con Entel, con no sé qué, pero están peleando la parte financiera y el alcance de las bandas, etcétera, etcétera. Pero el Estado de Chile se comprometió a ese modelo por 30 años, por 30 años. Entonces, cuando yo veo este perfil de curva, con todas las acotaciones que ha hecho Daniela y la Andrea, ojo con eso. Tenemos en algún minuto, incluso nosotros que estamos sentados aquí opinando cuál CCBC, podemos ser interpelados por un problema ético por medio, si esta cuestión no es gratis. Aquí cuando uno participa y abra la boca o guarde silencio, en ambas instancias hay una responsabilidad. Y yo los llamo a hacernos responsables de la silla en que estamos, porque hoy día, cuando uno tiene información suficiente, tiene que ser consecuente con esa información. Yo, por mí, y eso se los comentaba ahí, creo que Chile ya está en condiciones de maduración, hay una nueva generación que lo puede empujar absolutamente. Yo les tengo fe a las chiquillas que están sentadas adentro del MinSal y adentro de FONASA y etcétera, porque sé que trabajan muchísimo, que hoy, así como lo que costó crear un Ministerio de Ciencia y específicamente la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, eso nos da pie para que en el mundo sanitario se cree una variable propia que sea una instancia tan independiente como Corfo. Independiente no significa que uno no le dé cuenta a nadie, que se cree una condición donde confluyan todos los que tengan que sentarse, pero que ustedes puedan tener ese factor de desarrollo. Si hay algo que cambia todos los días es la salud, y la salud hoy día es sumamente necesaria. ¿Qué más demostración que una pandemia para darnos cuenta que no hay empresa, no hay Estado, no hay nada que esté por sobre aquello? Entonces, demos la importancia suficiente, porque sucede que, fíjense que hoy día hay una firma a través de un sitio de la Universidad de Chile, que lo están firmando una serie de científicos, colegas, etcétera, etcétera, porque la OMS acaba de incorporar, no sé si fue durante esta semana, pero muy reciente, el envejecimiento. Las personas mayores pasamos a ser una enfermedad, pasamos a incorporarnos a la clasificación internacional de enfermedades como una enfermedad más. Esa es una cuestión muy delicada. A mí me parece que
y comparto totalmente con todos los abajo firmantes en esa condición, pero eso también en algún minuto nos va a empezar a afectar la Ricardo Soto, po. En algún minuto vamos a empezar a llegar con cositas para la Ricardo Soto, a lo mejor en esa condición puede ser favorable que se considere como enfermedad, porque me la van a tener que escuchar, si es que hay algo. ¿Qué pasa si hay una terapia para impedir el envejecimiento y es de alto costo y yo la empiezo a pedir? ¿Ah? Porque somos hartos los que vienen en las nuevas generaciones, así que yo creo que hay que tener cuidado, pero hay herramientas para poder avanzar. No podemos quedarnos con una, o sea, las leyes sé que son una foto, pero esa foto tiene que seguirse tomando con la frecuencia necesaria, porque nada está en un ladrillo, nada está fijo. Esto es una cuestión que tiene que ser consecuente. Yo le he dicho muchas veces y adhiero a la frase célebre de Cochrane, que toda tecnología disponible y que se ha demostrado efectiva debe estar disponible para las personas, no para el mundo científico y para que hagamos un lindo paper. Entonces, no nos olvidemos, esas cuestiones no están demostradas detrás de un escritorio. Eso está demostrado después de la Segunda Guerra Mundial, hace mucho rato. Entonces, a mí me conmueve el que Chile tenga oportunidades, que tenga cobre, que tenga litio, que tenga buenos marcos económicos y que entre a jugar en las grandes canchas y no seamos capaces de empujar un Estado más fortalecido. Y Estado incluyo no solamente lo que les decía aquí yo, no es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La base de esa pirámide es la ciudadanía. Y la ciudadanía ignorante es el peor de los pecados, el peor de los pecados. Así que yo creo que ese gráfico yo lo tomo como un referente, pero en ningún caso como un punto final. Eso es lo que les quería decir. Camila, antes de dar la palabra, que veo que tienes la manito levantada, darle las gracias a Daniela por su presentación. De verdad, muchas gracias, y ver si tú nos podrías compartir la PPT para hacerla llegar a la comisión, esta que presentaste, solo si es posible, ¿ya? Y, ningún problema. Gracias, Dani. Y bueno, tomando un poco las palabras de la doctora Ramírez, yo creo que ese es precisamente lo que usted mencionó, doctora, tiene que ver con la función de esta comisión. Yo creo que hemos estado bien encaminados y en este último tiempo, con mayor información, creo que se van a poder hacer mejores recomendaciones. Les recuerdo que ya en el mes de julio nosotros tenemos que empezar a construir el documento que se va a entregar a la autoridad, y que ya tenemos harta información, tenemos información de indicadores, tenemos información de la mesa de ética, y yo creo que de esta presentación que hizo Daniela también han salido hartas nuevas opiniones que pueden ser incorporadas como recomendación en ese documento. Camila. Sí, gracias, Joan. Súper de acuerdo. Ahora nosotros igual, porque nosotros no podemos hacer oídos sordos a la información que se está entregando. La información que se está entregando es que pareciera que con la estimación que se está haciendo no habrían recursos para nuevas tecnologías en la ley Ricardo Soto, ¿sí? Y el problema es que esta decisión no se tome todavía, o que todavía no haga, yo entiendo que falta carril para adelante, pero si esto ya se conoce, si hay un pronunciamiento de recursos disponibles de Hacienda, ¿cierto? Y ya se sabe que no hay recursos, que potencialmente no hay recursos disponibles. Nosotros necesitamos primero que eso se oficialice lo antes posible, porque en definitiva tenemos que tomar acciones al respecto, ¿sí? Entonces, porque nosotros en el fondo, lo que nos corresponde como sociedad civil en nuestro rol es presionar para que primero se tome esa definición y nos digan realmente si eso es así o no, si va a haber recursos para nuevas tecnologías o no, y si no va a haber, y si va a haber recursos para nuevas tecnologías, que va a entrar una o que va a ser un arreglo y que se van a pasar cosas para acá, para allá, que eso se resuelva a la brevedad. O sea, necesitamos que alguien venga a tomar decisiones respecto de esto, porque aquí nosotros, desde el momento que ustedes nos dijeron se sube el video, la sociedad civil ya sabe que lo más probable es que no hayan recursos para nuevas tecnologías en el decreto del 2022, ¿sí? Entonces no podemos, nosotros como representantes de la sociedad civil, no podemos tenerlos en esta más de un mes, o sea, o más de 3 semanas en esta incertidumbre, ¿sí? Entonces,
Lo que habíamos conversado la vez pasada, al final de la sesión, y que quedamos de cerrarlo hoy día y tomar una decisión, era solicitar la presencia del ministro de Salud y el ministro de Hacienda para forzar un pronunciamiento respecto de esto. ¿Van a haber o no recursos para nuevas tecnologías? Y si estamos viendo que no hay recursos, ¿cuál es la acción que se va a tomar al respecto? Porque yo lo que entiendo es que hay soluciones metodológicas, que las soluciones metodológicas nos salen por todos lados, ¿sí? Que hay propuestas metodológicas por todos lados, ¿sí? O sea, oportunidades de mejora no nos faltan. Lo que yo entiendo que falta, o lo que nosotros entendemos que falta, son decisiones, ¿sí? Para poder seguir avanzando. Entonces, y para poder avanzar en esa línea necesitamos citar a los tomadores de decisión, porque nos está faltando una decisión para seguir avanzando, ¿sí? Entonces, lo que queríamos como representantes de la sociedad civil, no sé si Felipe, Miriam y Bernardino, estoy representando sus visiones respecto de esto, queríamos proponerle a la comisión citar al ministro de Salud y al ministro de Hacienda, primero para forzar una decisión, un pronunciamiento formal respecto de la disponibilidad de recursos para la ley Ricardo Soto para el decreto del 2022, y en caso de que la respuesta sea negativa, no hay recursos, ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? ¿Se va a cambiar la fuente de financiamiento? ¿Vamos a poner más recursos? ¿Se van a mover los recursos de un lado para otro? No sé, pero una respuesta, porque nuestros representados no pueden seguir esperando. Camila, ahí discrepo un poco de tu presentación, porque hay que recordar que yo entiendo que ustedes como representantes de las agrupaciones de pacientes y de la sociedad civil tienen un foco que está súper bien puesto y es súper claro y yo lo entiendo y lo comprendo, pero esta comisión, que es la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, tiene otro objetivo, cuyo objetivo es entregar ciertas recomendaciones respecto de lo que está implementado. En ese sentido, si ustedes quisieran tener una reunión con el ministro, hay vías, como lo planteo desde la perspectiva de como agrupaciones de pacientes, hay vías formales para hacer esas reuniones y esta no es esa instancia. Como que siento que hay que separar aguas. Yo de verdad que entiendo cuál es la lógica que ustedes tienen desde la perspectiva de la agrupación de pacientes y de la preocupación que ustedes constantemente han tenido, que nosotras con Tamara estamos y con todos los de la mesa sabemos que en cada una de las sesiones están preocupados por los decretos y por la continuidad. Pero el foco de esta comisión y el objetivo de esta comisión es muy distinto al objetivo de las agrupaciones de pacientes. Y yo creo que hay que hacer esa separación y hay que pensar que si ustedes quieren una reunión con el ministro, hay canales formales, hay citación por lobby, hay otros tipos de vías para esa reunión y esa deberían gestionarla como sociedad civil, como agrupaciones de pacientes, pero no en esta comisión. Mira, yo Vigilancia y control. Le voy a dar la palabra enseguida a Gloria, pero mira, yo puedo estar técnicamente súper de acuerdo con tu comentario, con el comentario, con la respuesta, Joan, pero yo creo que es dada a lo que nosotros como comisión estamos llamados, que es a vigilar el funcionamiento de la ley, y lo que se hizo, lo que se comprometió al inicio, eran recursos, ¿cierto? Y un fondo, en el fondo apartado, para que no tuviéramos que hacer más completadas, para que no tuviéramos que hacer más rifas, ¿cierto? Y ese espíritu no se está cumpliendo, porque mencionado por ustedes mismos, o sea, mencionado por ustedes mismos, las estimaciones no consideraron el aumento en la población que iba a llegar a ser beneficiaria de la ley, por ejemplo. Entonces, perdón, pero me parece que sería un descriterio de mi parte, particularmente, estar mirando la ejecución de esto como vigilantes de este proceso y no pedir un pronunciamiento respecto de esto, porque finalmente estamos vigilando el proceso, estamos viendo que algo no está funcionando, y entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pues, o sea, en el fondo, a mí me parece, y no se trata de usar esto como una vía de presión, se trata de una respuesta, porque en nuestro rol de vigilar este proceso se pesquisa una falla, reportada por ustedes también, ¿cierto? O sea, en el fondo, que quizás esto tiene que tener otra forma de financiamiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta que nosotros tenemos y que necesitamos que tenga respuesta. Y tenemos poco tiempo. Estamos un
poquito, Bernardino, quiero despedir a Daniela porque ya nos estamos gastando el tiempo y Daniela tenía otros compromisos también. Entonces agradecerle y que te vaya bien en tus vacaciones, Dani. Gracias, Daniela. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Espero que les haya sido útil. Sí, súper útil. Gracias, Daniela. Sí. Que estén muy bien. Gracias, Daniela. Gloria Daniela, tenía muchas pedido la gracias. palabra, perdón. Sí, muy Perdón, quería cortito. decir algo. Yo también creo que el hecho de estar vigilando y controlando todo este proceso también requiere que nosotros sepamos, bueno, en qué escenario nos estamos moviendo, ¿ah? ¿Qué es lo que viene hacia adelante? ¿Ah? Porque si no, no se trata esto de escribir, hacer reportes, o sea, hay que aportar también. O sea, detrás de las cosas tiene que haber un aporte y que realmente seamos una entidad que podamos ayudar a que las cosas funcionen en el espíritu de la ley. Y si nosotros estamos viendo que hay aparentemente, porque no tenemos la certeza, de que no estarían programados recursos para la continuidad o hacia el futuro, yo creo que es importante al menos saberlo. Yo no lo haría como una interpelación, sino que sepamos en qué nos estamos viendo, cuál es la realidad, qué viene hacia adelante, qué podemos aportar, cómo podemos ayudar para que realmente estas cosas, si es que el escenario no es, digamos, adecuado, poder buscar soluciones y también de alguna forma apoyar para que el espíritu de la ley se cumpla. Y de acuerdo a eso no estaríamos, porque siempre sale la ley Ricardo Soto, pero bueno, esto no es para la televisión, digamos, para algo bonito, sino que realmente, como decía la agrupación de pacientes, estoy absolutamente de acuerdo con ellos, lo importante es que realmente la gente se sienta apoyada y que se sienta que esto es algo un continuo, y no que de repente las cosas quedan hasta ahí nomás. Entonces yo apoyaría la posibilidad, y yo pienso, y siempre lo he dicho, que aquí el que tiene la última palabra es Hacienda. Porque salud propone cosas. Es lo que a mí me ha tocado vivir. Se proponen cosas. Las mismas guías GES. Están las guías, pero las canastas no necesariamente representan lo que es la guía. Entonces, es importante que encontremos de alguna forma que se conjuguen todas las cosas en la mejor forma posible. Sabemos que el terreno que tenemos, sabemos es la condición de nuestro país, sabemos que estamos pasando por una pandemia que es difícil, pero bueno, tratemos de empujar lo mejor posible hacia adelante y que no nos estanquemos, porque lo que yo siento es que da la impresión que se estaría estancando esto. No sé si estoy equivocada. El ministro es el único que nos puede contestar. Bueno, Gloria iba a hablar. Sí, una cosita muy corta, y estoy muy de acuerdo con lo manifestado por la doctora Elwin. Tratando de ver, y quizás es una pregunta también para Andrea como jurista, digamos, en la cadena de proceso, por supuesto que no nos podemos focalizar solamente en la responsabilidad de Hacienda, porque el presupuesto de la Nación se aprueba anualmente y quienes lo aprueban es en el Parlamento. Así que mi pregunta sería, ¿es factible que, y coincido también con lo manifestado por Joan, que quizás esta no es la instancia para que uno cite, entre comillas, al ministro a dar las explicaciones, sino se puede hacer una petición de reunión ante la Comisión de Salud del Parlamento para poder revisar eso? Porque si en algún minuto este presupuesto viene así o salió así o se proyecta una curva de esta manera, es porque ha pasado por esas otras instancias ya. Así que yo no me focalizaría solamente en la responsabilidad del Ministerio de Salud o de Hacienda, porque en la cadena van participando muchas instancias previas, pero hay una instancia de aprobación y esto en algún minuto se aprobó, por lo menos para el próximo año. Entonces, mi pregunta sería esa: ¿es una vía más corta? ¿Cuál es la vía más corta para poder pedir pronunciamiento a los tomadores de decisión, más allá del ministro de Salud? Sí, a ver, la ley contempla un aporte mínimo, un aporte mínimo anual, que son los 100.000 millones. Lo que no obsta a que pueda hacerse un aporte adicional o mayor que tendría que estar en la ley de presupuesto o discutirse durante la ley de presupuesto, y en ese sentido
si hay voluntad del gobierno, porque el presupuesto lo determina el Ejecutivo, lo aprueba el Congreso, pero el Congreso no puede aportar recursos por sí mismo o señalar o establecer algo que el Ejecutivo no quiera, porque es una materia de exclusiva, digamos, voluntad del Ejecutivo. Entonces, efectivamente, por facultades que tiene la Comisión, puede requerir a cualquier organismo público, entre ellos el Congreso, a las comisiones de salud, tanto de la Cámara como de diputados, y plantear también ahí el problema y si hay una voluntad, una disponibilidad, pero eso parte primero por el Ministerio. Y efectivamente lo que yo ponía en el chat era que en el espíritu también de la ley de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, y por eso se estableció una letra más genérica, que era no solo ver la implementación de la ley, o sea, la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control tiene por finalidad mirar que se cumpla cada una de las etapas en general de la ley, desde el artículo 1 hasta el final, ¿cierto? De toda la ley de Ricarte Soto, y por lo tanto en eso puede requerir información para tener mayor claridad de si se están cumpliendo o no los procedimientos que la ley establece. Lo que no puede hacer la comisión a texto expreso es definir en qué se gasta el fondo. O sea, tiene que entrar la patología A o la patología B, etcétera, o cuestionar, digamos, esa decisión, porque eso no le compete en cómo se administra el fondo, en dónde se va a ir a gastar el fondo. Pero sí tiene que ver que se realice todo el procedimiento, la implementación, todo eso de manera conforme a la ley. Por eso se establece un que está replicado, ahora lo estaba mirando en el decreto 10, en el reglamento de la comisión, que está copiada textual del texto de la ley, y que fue parte del acuerdo además cuando se tramitó la ley. O sea, recordemos que la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control nace a petición de las agrupaciones de pacientes, y por tanto las facultades también están dadas desde ahí, y por eso su representación mayoritaria ahí de 4 representantes, digamos, en términos sectoriales, representan el mayor número, digamos. Entonces, efectivamente está esa facultad, se puede recurrir al Congreso y plantear también la situación desde el punto de vista presupuestario, y que se haga ya sea un aporte extraordinario o ver bien que fue la intención original de la ley, era contar con un 0,3% del 7% de las cotizaciones, y así llegar a los 450.000 millones de pesos que había pedido Salud al momento de plantear la ley. O sea, el Ministerio de Salud en su minuto le dijo a Hacienda: necesitamos 450.000 millones para financiar esta ley. De eso, parte era de las cotizaciones previsionales de salud, era un 0,3 del 7. Sin embargo, en ese minuto, como se estaba discutiendo la reforma tributaria, no se quisieron tocar las cotizaciones, y eso se dejó como pendiente. Y ese es un pendiente que debe resolverse finalmente. O sea, cuando se dicta la ley con 100.000 millones, todos teníamos claro que no iban a dar abasto para la cantidad de enfermedades de alto costo que podían tener tratamiento y que podían ser cubiertas por la ley. Por lo tanto, además, ahí yo creo que hay y que se ha dejado esa parte de la historia como de lado, ¿cierto? De qué es lo que se va a mirar más a largo plazo con la ley Ricarte Soto. Se señaló en algún minuto también, y así a texto expreso también lo señaló la ley, que parte de las patologías pudieran ser traspasadas al GES, pero el GES también, entiendo, está topado. Por lo tanto, el traspaso, digamos, de patología, de tecnologías de la Ricarte al GES también es complicado, que también es una solución en lo inmediato para liberar fondos de la Ricarte y poder incorporar nuevas tecnologías, sobre todo en aquellas materias que son más propias hoy día del GES, que han perdido ya la naturaleza propia de la ley Ricarte Soto y que debieran estar por definición en el GES. Ahí está la Andreita Guerrero que podrá dar más cuenta de cómo eso, si es factible, no es factible, en fin, para este año. Por eso que además la ley estableció que ambos decretos se dictan juntos, precisamente para favorecer ese proceso de traspaso, entendiendo que las tecnologías de alto costo en el tiempo van bajando, y por lo tanto pasan a ser más costo efectiva, que es uno de los requisitos específicos del GES y que no es un requisito de la Ricarte Soto. Por eso se fijaron en el mismo plazo y se hicieron calzar hasta que llegaran al momento de dictarse en conjunto. Esas son como las distintas vías que estableció la propia ley, y vías que quedaron pendientes de discusión, si es que efectivamente se pueden incorporar recursos frescos para que sea solamente aporte estatal,
en el largo plazo y cómo llegamos a 450.000 millones o 500.000 millones, que sería más o menos el aproximado que necesita la ley Ricardo Soto para funcionar adecuadamente. Como les digo, o por vía de cotizaciones, como resoluciones más de largo plazo, o ver si es que en el proyecto de gobierno del Plan de Salud Universal se pueden establecer también soluciones también más definitivas y de largo plazo y no estar con este problema, porque lo podemos solucionar en este decreto, y yo creo que este ministerio, y conozco al ministro París y tengo la mejor opinión de él, que va a querer solucionar el problema en este decreto, pero efectivamente en el siguiente vamos a volver a caer en lo mismo. Entonces requiere de una discusión más de fondo también. Sí, gracias, Camila. Andrea. Es que en honor al tiempo ya tenemos que empezar a cerrar. A raíz de la solicitud que hizo Camila, vamos a hacer las consultas a la división jurídica, yo les voy a responder por correo, y si es que es posible citar a la autoridad, vamos a coordinar la reunión y los vamos a invitar de forma extraordinaria, ¿ya? Perfecto. La próxima sesión de la comisión es el día 15 de julio, esa es la comisión que está formal, y esa no la vamos a tocar porque en esa teníamos programado presentar indicadores y mesa de ética y ya empezar a trabajar en el documento formal que se va a hacer entrega, ¿ya? No sé si alguien tiene algo más para cerrar, ya llevamos... No, agrega yo a dar la invitación a los diputados que están encargados del presupuesto. ¿Ya? Por lo menos el jefe de ese grupo, se dice, no sé. De la mesa. Pero gracias, de la mesa de presupuesto, comisión. de la comisión, sí, y agrega esa autoridad para poder conversar con ellos también. Súper. Entonces, por correo yo les voy a comunicar primero con Camila cuál va a ser la respuesta y para coordinar una fecha en caso de ser posible, ¿ya? Les agradezco a todos su tiempo y muchas gracias por sus opiniones. Para nosotros es súper relevante considerar todas las opiniones que salen de esta comisión y estamos trabajando en muchas de las cosas que salieron hoy día. Quisiéramos que pudieran estar en todas las reuniones con nosotros, pero no se puede, pero ya cuando podamos hacerles vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos trabajado, ¿ya? Que tengan buen día y buen fin de semana. Gracias, Joan. Muchas Chao, gracias, que estén igual muy bien. ustedes. Igual, Chao. adiós, adiós.